actualidad se está especulando mucho sobre cosas misteriosas, porque el hombre, la mujer del día de hoy, le gusta saber lo misterioso. No se conforma con saber lo del día de hoy, no se conforma con saber el pan que le harta, sino quiere saber lo que mañana le va a pasar. Y dado a esta curiosidad de las personas, hay personas que especulan y viven a costa de los demás, por esa curiosidad que quieren saber. Sin embargo, en la palabra de Dios, sobre el charco de más allá, que vengan para acá a hablarnos, o que nosotros vayamos a hablar, no hay nada. Solamente tenemos lo que Dios dice y nada más. Todo lo demás es un engaño. Pero es tanta la curiosidad que estamos más prestos, más atentos a si nos van a decir algo del futuro que saber el presente. Y una de las cosas de las cuales no quiere saber, a pesar que es un misterio revelado, es el juicio final. Preguntan a ver si mi abuelo o mi tío o mi padre sale para que me hable. Están dispuestos a eso. Pero sobre el juicio no. Sin embargo, Dios sí habla del juicio. Aunque no queramos saber nada del juicio, todos nosotros tenemos cierto temor a ese juicio. Ya lo llevamos dentro de nosotros como algo innato, lo cual nos hace temer en ese futuro juicio. Pero antes de andar viendo la palabra de Dios qué dice de todas estas cosas, vamos a leer un pasaje que nos dé pie a todo lo que vamos a decir. Y este pasaje lo encontramos precisamente en el Génesis, en el capítulo 3, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Leeremos en el capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí vemos el principio del pecado y vemos que cuando Dios vino a ajustar cuentas, ninguno dio la cara. Y esto fueron Adán y Eva. Y esto es lo que seguimos siendo en el día de hoy. En cuanto por la palabra de Dios se nos juzga, ella llega a nuestro corazón y nos dice: tú eres esto o lo otro. Tratamos de justificarnos de toda manera como sea,
Adán, en cuanto Dios le preguntó quién te enseñó que estaba desnudo, le echó la culpa a la mujer y también a Dios, diciéndole: la mujer que me diste, como diciendo, si no me hubieras dado mujer, yo no hubiera caído en el pecado, pero me diste mujer, ella me engañó y yo caí. Dios pasa aquello por alto y le pregunta a la mujer: bueno, ¿y qué has hecho tú? La serpiente me engañó y comí. Y esto no es nuevo. Todos de alguna manera tratamos de justificarnos. Es muy normal, pero no para Dios. Para Dios no podemos justificarnos. Cuando Él abra sus libros, como dice la palabra de Dios, no podremos justificarnos. Pero hay ahí Adán echándole la culpa a su mujer y a Dios, y su mujer la culpa a la serpiente. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, reñimos a nuestros hijos? A ver, ¿quién ha hecho esto? De 4 no aparece ninguno. Y el padre tiene que decir: bueno, se ha roto solo. Se ha roto solo. Pero nada, pregunta uno por uno: yo no estaba, yo no he sido, yo no lo sé. Y ninguno ha sido. Ninguno ha sido. Todos son buenos, pero el plato se ha roto. Y así es que cuando un día estemos en la presencia de Dios, no podremos justificarnos. Hoy estamos en una tecnología muy avanzada. Existen cerebros electrónicos para todo, memorias, cosas que a nosotros, los que no estamos muy iniciados en este asunto, nos deja pasmados. Porque ya vemos en la televisión que están echando un partido de fútbol y hacen la repetición instantáneamente de lo que se ha visto para ver si era gol o no era gol, o era falta o no era falta. Instantáneamente vuelven la máquina, pero despacio. Eso es un adelanto grandísimo. Figuraos vosotros esto, el hombre, que no tendrá Dios. Creo que cuando estemos en la presencia de Dios un día en juicio, no tendremos la cara de decirle a Dios: yo no lo he hecho. Pero si acaso lo dijéramos, Dios sacará la película de nuestra vida y de nuestros pensamientos, le dará vuelta y a paso pequeño, a paso lento, pasará la película con detalles, con pensamientos, con hechos que no podremos negar, porque allí nos veremos. Si el hombre lo está haciendo, ¿qué no hará Dios cuando Él abra sus libros? Sabemos que Dios es justo, de esto no hemos de temer. Porque muchas veces las personas se preguntan: bueno, ¿y Dios va a juzgar lo mismo una persona mala que otra medio mala? Si nosotros no lo hacemos y somos personas que más o menos somos pecadores, Dios menos todavía. Recuerdo cuando Dios iba a traer su justicia, su castigo sobre Sodoma y Gomorra, y le contó a Abraham lo que él iba a hacer. Y Abraham, como tenía un sobrino allí, de su mujer, de sus hijas, de este sobrino, pues claro, intercedió a Dios por esta ciudad de Sodoma. Y él dijo: Señor, ¿tú quemarás también al justo juntamente con el injusto? ¿Cómo el juez de la tierra podrá hacer estas cosas? Si hubieran allí 50 justos, ¿tú quemarías la ciudad? Dice Dios: no, por amor a los 50 yo no quemaría la ciudad. Bueno, pero supongo que hay nada más que 45. Por amor a los 45 no quemaría la ciudad. Bueno, el Señor, ya que ha empezado a hablar, ¿y si hubieran 30?
Por amor a los 30 no los quemaría. Y así rebajó la cantidad hasta 10. Y allí paró. Por amor a 10 tampoco quemaría la ciudad, pero no hubo 10. Quemó la ciudad, pero no a los que habían allí, más o menos justos. Dios le dio la oportunidad de salir a Lot, a su mujer y a sus hijas de allí, para no quemarse juntamente con los que no eran como ellos. De manera que no, Dios no empleó el mismo castigo para unos que para otros. Cuando el diluvio universal, cuando este diluvio vino sobre la tierra, no se hundieron, no se anegaron y no se ahogaron todo el mundo. 8 personas se salvaron, porque aquellas personas habían creído en el Señor y estuvieron haciendo un arca o una barca grandísima conforme al modelo que Dios le dijo, y ellos se salvaron, no fueron iguales. Pero es posible que cuando hablamos del juicio de Dios, cuando hablamos de esta manera de ser del Señor, nosotros queremos cambiar las tornas y empezamos a decir a nosotros mismos, y si alguien lo inculcó mejor todavía, no es posible que Dios haga esto, porque Dios es amor, y como Dios es amor, ¿cómo va a emplear Él tal justicia? ¿Tan severo es el Dios? ¿Es Dios? Dice en la palabra de Dios que no quiero la muerte del impío. No la quiero. Él no quiere esto, sino que dice, quiero que todos vengan y procedan al arrepentimiento. No nos pide una gran cosa. Solamente que nos arrepintamos de lo que hemos hecho para pedirle perdón al Señor y ya está. El juicio de Dios no pasa sobre nosotros, como veremos más adelante. Pero si esto, que es tan poca cosa, no lo queremos hacer, no será Dios quien nos castiga a ese juicio eterno, sino nosotros mismos que nos castigamos a ese juicio. Por ejemplo, si nosotros decimos a nuestros hijos, mira, no quiero que hagas esto. Si lo haces, ya sabes que te castigo. Bien sea no viendo la tele o te pego 2 correazos. Lo que le haya dicho el padre. Tú no lo hagas y yo no te pegaré. Ya está. Si el niño es obediente, pues no pasa nada. Pero si es desobediente, aunque no quiera el padre, le pegará. Yo recuerdo, y esto en la mente infantil que yo tenía, y en la mente que en el espíritu casi todos tenemos. Yo me recuerdo cuando mi madre alguna vez me pegaba por algo que había hecho. Me decía que me pegaba porque me quería, para que no fuera un sinvergüenza o lo que fuera. Y yo decía para mí, si me quisiera no me atizaría. Es Pascua, me quiere. Y se quita la alpargata y me da a mí con todas sus ganas. Buena manera de querer. No se lo decía, pero yo lo pensaba. Yo no podía concebir que ella me quisiera y que me pegara. No lo podía concebir. Claro, uno va creciendo. Y después se da cuenta de las cosas y dice uno, y qué bien, y qué tiempo estuvo aquello alpargatazo, qué tiempo estuvieron. Y más, crece más, y llega a ser uno padre. Entonces se da cuenta más todavía. Pero en ese principio no lo pensamos. Y cuando Dios nos disciplina, nos castiga, cuando Dios, su juicio cae sobre nosotros, pues pensamos que ese no es Dios. Dios es amor. Ya está. Y Dios es amor. Pero Dios no es un buenazo que hagan lo que hagan, todo está bien. ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su santidad? No. Dios ha puesto unas reglas. Y el que no juega limpio en esas reglas es disciplinado, es castigado. Como en el fútbol. Hay unas reglas. Y el futbolista que no juega bien es echado. Le presenta la tarjeta
y habrá faltas, fuera. Porque hay unas reglas. Y en todo deporte hay unas reglas. No es solamente luchar, pegar puñetazos así a diestra y siniestra, no, hay unas reglas. Y si no te portas bien según las reglas, tú no eres un boxeador por mucha fuerza que tengas. Entonces, para ser cristiano, para no llegar al juicio, hay unas reglas. Y estas reglas no son difíciles. Porque si fueran difíciles, nada más como el fútbol, yo no lo entiendo. Alguna cosa, pero yo no la entiendo todas las reglas. Ahora, sí puedo entender una sola regla. Que el que en mí cree, una vez de arrepentido de su pecado, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio. No vendrá a condenación. Mas pasó ya de la muerte a la vida. Solo una regla. Porque las demás reglas, otro la ha cumplido por mí. Y por esto es fácil cumplir esta regla si uno quiere. No salgas y no te pegaré. Sales, te castigaré. Ya está. Y entonces en esta regla somos juzgados. Entonces Dios juzgó al pueblo antediluviano y juzgó también a Sodoma y Gomorra, pero con justicia. Y también la palabra de Dios nos dice que en aquella parábola que contó de aquellos que fueron a trabajar a la viña, y unos fueron a primera hora a trabajar a la viña, la primera hora, y acordaron con el amo darle un denario por el trabajo de un día. Pero el señor, el dueño de la viña, pasó a mediodía y encontró otro hombre. Dijo: ¿qué hacéis aquí ociosos? Señor, nadie nos ha contratado. Anda, id a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y sobre esa condición de lo que fuere justo, ellos fueron. No contrataron un denario. Después, a la hora última, encontró a otros y les dijo lo mismo: ¿pero qué hacéis aquí todo el día ociosos, habiendo trabajo en mi viña? Ah, Señor, no lo sabíamos y nadie nos ha contratado para trabajar. Anda, id a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y todos conocemos cuál fue la justicia de Dios. Les dio un denario. Esa es la justicia de Dios. Da con creces más de lo que hacemos para bien nuestro. De manera que Dios es así. Y uno, ante la expectativa de estas cosas, piensa: bueno, entonces cuando uno muera, ¿qué juicio se le hará? Yo pienso que instantáneamente, cuando uno muera, si se ve en juicio, malamente. Malamente. Ya que el Señor ha muerto por nuestro juicio, en nuestro lugar. Dios ha sido juzgado por Dios en la cruz por mí y por ti. Y si después de ser juzgado yo por Cristo todavía aparezco en un juicio, quiere decirse que no he creído de verdad que el Señor me libró del juicio. Porque dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, si yo me veo después de morir con el juicio, quiere decirse que el juicio será para condenación, para un infierno, más hondo o menos hondo, pero al fin y al cabo, infierno. Pero si muero y soy llevado por los ángeles a Dios, no veré yo juicio ninguno. ¿Por qué? Porque he creído que Cristo ha muerto en mi lugar. Y como dice la palabra de Dios, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a juicio. No vendrá a juicio. No vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a la vida. Todos conocemos el caso de aquel lord que era riquísimo, y este hombre tenía apendicitis, que como sabemos hace años esta operación tan sencilla que es hoy no se conocía y muchísimas personas morían con el llamado dolor miserere, el dolor de la muerte. Y este hombre tenía la apendicitis
y sabía que iba a morir. Pero alguien le dijo, su médico, no sé quién, que en Londres, en la capital, ya se estaban haciendo operaciones con cierto éxito de la apendicitis y que la gente no se moría. Entonces este Lord, que era un fiel cristiano, hizo una promesa a Dios. Dijo: Señor, voy a ir a operarme a Londres. No temo morir, sé que voy contigo, pero no obstante, si me dejas vivir algún tiempo más, prometo que cuando venga ya sano, yo pagaré todas las deudas de los hombres de mi pueblo que me presenten facturas. Y habló con Dios, su promesa la que fue. Y se operó, salió bien. Y vino el hombre y puso pasquines en las calles principales y en la plaza y en los bares, que decía más o menos así: don fulano de tal pagará todas las deudas de las personas de este pueblo que presenten facturas. Presenten facturas. Único día de 10 a 12. Y ponía el día. Bueno, todo el mundo se enteró en un pueblo, pero no todo el mundo creyó que eso sería cierto y verdad, porque como nadie da duros a reales, menos duro entero regalado. Así que no lo creía. Pero hubo una persona que quizá era muy ignorante, que lo creyó y pensó que don fulano era una persona seria y que si lo decía sería así. Y estaba deseando que llegara el momento para ir con su factura, porque tenía bastantes. Debía bastante que no podía pagar y le iban a embargar. Entonces, con gran alegría, cuando llegó el día, fue. Por cierto contratiempo, llegó un poco tarde. Y él iba deprisa, pensativo, en que si llegaba tarde, antes de las 12, después de las 12, su deuda no sería pagada. Ya lo sabía por el cartel. Y él se daba prisa. Y cuando vino, de lejos, vio la puerta, pero había mucha gente en la puerta. Y pensó: menuda cola. Cuando me toque a mí, ya es tarde. Pero se dio cuenta cuando llegó y se acercó que no había cola, que estaba allí la gente, pero sin cola. Se fue filtrando y nadie le dijo: vete para atrás. Y entonces preguntó a uno: bueno, pero ¿se puede pasar? Y, sí, hombre, claro que se puede pasar. Serás tú el primero. El hombre, sin darse cuenta, pues que toca. Y cuando toca empiezan todos a reírse a una. Fulanico se lo ha creído, que va a pasar, y los chismes y las risas, los chistes, riéndose de él. Total, que cuando avergonzado este hombre, cabizbajo, se iba a volver para su casa pensando que era una broma pesada, y con la angustia de ver que sus deudas se iban igual a su casa, cuando se abrió la puerta de aquella oficina. Y era el mismo Lord quien abrió la puerta. Y dijo: pase. El hombre, entre turbado y pensativo, pasó y cerró la puerta. Y entonces, entrecortado, le dice: Señor, ¿es cierto que usted pagará las deudas? Pues claro. ¿Por qué crees que he puesto yo los pasquines? Hombre, como se ríen todos de mí, pues yo ya me iba. Bueno, se rían. ¿Usted hace su factura? Pues claro. Venga, póngala encima de la mesa. Y el hombre sacó sus facturas. Había una muy gorda que siempre la dejaba por la última, pensando que el Lord, si la veía, no iba a querer pagarla. Pero el Lord se dio cuenta de que tenía miedo. Dije: mire, de 10 a 12, le repitió el Lord, saque lo que tenga, que después no hay nada. El hombre pues se apresuró y sacó. Y el Lord, como si no le diera importancia, sumó la cantidad, le firmó un cheque al valor total de lo que debía. Ahí tiene. El hombre se quedó boquiabierto. No sabía si abrazarlo, si llorar, si reír, si iba a despedir de él, cuando el Lord le dice: por favor, ¿quiere esperar conmigo un cuarto de hora que se hagan las 12 y usted se marcha después? Bueno, cuarto de hora, como si quiere que esté todo el día con usted. Lo que usted ha hecho conmigo, eso no lo hace nadie.
el hombre contentísimo hablando con él. Y cuando salió a la puerta enseñó a todo el cheque. Mirad, ustedes se rieron de mí, pero yo llevo el cheque para pagar a todo el mundo. Y ahora nadie me tendrá que echar mano a mis fincas. Voy a pagar, gracias al Lord fulano. Al ver todos que de cierto era verdad, que pagaba las deudas, todos se tiraron adentro, diciendo que yo primero, que yo vine antes, y se formó una algarabía allí que para ver un poco de paz tardaron más de 20 minutos. Y un montón de facturas encima de la mesa. Y Lot se paró, muy solemne, muy serio, muy entristecido, les dijo: señores, cuánto alivio hubiera sentido yo de haber pagado todas estas deudas, pero ustedes me han privado de hacerlo. Yo quise hacerlo, pero ustedes no se han fiado de mí. Ustedes me han tenido como basura. No han creído mi palabra, me han deshonrado. El cartel decía único día de 10 a 12. Lo siento, señores. De buena gana hubiera pagado, pero ahora váyanse. Y todos cabizbajos se marcharon. El único que cobró fue aquel que lo creyó. Es verdad que aquel hombre que lo creyó, pero ¿era su dinero? No era su dinero. Pero al comerciante no le importaba de quién era el dinero. Él trajo dinero y pagó. Él no lo sudó, no importa, él pagó con el dinero de otro. Yo el juicio de Dios no puedo con él. Porque si Dios tuviera que venir a este mundo a hacer juicio, como muchos quieren, muchos porque le roban un azar, dicen que si Dios existiera, le cortaría la mano al que roba. Y otros, porque se creen que hablan de él, si Dios existiera, le cortaría la lengua al que habla. Pero si Dios bajara a hacer justicia al que habla mal, como al que corre mal, como al que hace una cosa mal, ¿a dónde pararías tú y a dónde pararía yo? Porque la justicia de Dios no sería caprichosa, no sería solo para los ladrones, no sería solamente para los habladores, también sería para los rencorosos, también sería para los adúlteros. Y así sucesivamente. ¿Quién se escaparía? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este hombre pagó no con su dinero, con el dinero de otro. Y yo, si podré pagar la justicia de Dios, si yo podré presentarme un día delante de Dios con los libros blancos, será porque habré creído en el Señor como mi Salvador. Y el juicio de Dios habrá caído sobre él y no sobre mí. Y sobre ese precio yo podré ir al cielo. Queridos amigos, no podemos jugar. No podemos pensar que siempre vamos a tener el tiempo y la oportunidad de poder creer y aceptar al Señor. Porque este hombre dijo único día de 10 a 12. Nosotros tenemos una sola vida, no tenemos más vidas. A pesar que haya personas que crean o que piensen que existe la reencarnación, que mueren y después se reencarnan y así se reencarnan, vienen personas o vienen animales. Y es cosa para hacer uno reír o llorar. Porque si de persona pasa a animal, que no tiene alma, pues no sé lo que ha ganado ya. Y el animal muere y desaparece ya, ha desaparecido tú también. Es una tontería. La palabra de Dios nos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Por qué? Porque vive una sola vez. Y después el juicio. Así que, único día, una única vida, de 10 a 12, puede ser que diga el Señor desde que naciste hasta los 15 años. Que es poco. Hay criaturas de 8 también en el cementerio. No sabemos cuándo hemos de dejar nuestra existencia. De 10 a 12, pues no sabemos. El caso es que hemos de aprovechar la oportunidad ahora, antes que sea demasiado tarde.
sé, por la palabra de Dios, que el juicio no va a ser por igual a todo el mundo, ni a creyentes ni a no creyentes. Pero hay una cosa que sí es segura: cuando morimos partimos cada uno a un lugar, o al cielo o al infierno. Después llegará el juicio final, donde los malos serán juzgados aparte y los buenos también serán juzgados aparte, donde a los malos dirán más infierno o menos infierno, y a los buenos le den más corona o menos corona. Pero en el momento que morimos, cada uno va a su lugar, como el Señor nos contó con la historia de rico y Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro al seno de Abraham. Inmediatamente. Después habrá otro juicio final, pero mientras tanto cada uno va a su lugar. Así que cuando uno piensa en las personas, como en esta tarde, que tienen la oportunidad, porque tienen oídos para oír lo que les puede pasar, y tienen la oportunidad de decir: Señor, sálvame, y no lo hacen creyendo que tienen tiempo y tienen oportunidad y todavía tienen vida por delante. Cuando pienso en estas cosas, pienso que la condenación está muy cerca de esa persona, porque se confía demasiado en una cosa tan peligrosa, porque la vida no está en nuestras manos. Y ya vemos cómo muere la gente, los accidentes, los síncopes en el corazón y tantas cosas que pasan. Por esto hemos de ponernos en contacto con Dios cuanto antes, en relaciones con Él, para que el Señor nos perdone antes que sea demasiado tarde. Corremos un peligro de verdad, hermanos y amigos, un peligro tremendo si nosotros seguimos todavía sin decirle al Señor: Señor, ¿qué condición es la mía? ¿Qué esperanza es la mía? ¿Qué me importa la religión, esta o la otra, la que yo tengo o la que pueda disfrutar tener? Lo que me importa es yo tener la seguridad de la vida eterna. Y si no la tienes, lucha con el Señor para tenerla. Pídesela a Él, pídele perdón de tus pecados, porque si no, el juicio ya está sobre ti. La palabra de Dios nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es incrédulo, el que no hace caso al Hijo, la ira de Dios ya está sobre él. No es menester que mueras, ya la tienes la ira de Dios sobre ti. Y si mueres en ese estado, seguro que es un infierno, porque no haces caso a la amonestación de la palabra de Dios. Ahora bien, tú no podrás ser juzgado exactamente igual que las personas que conocemos en Archena, que jamás han oído el Evangelio, o las personas que viven en el Congo, que nunca un misionero ha ido a hablarle de que Cristo murió por ellos. No será juzgado igual, claro que no. Y muchos de los que no escucharon el Evangelio, Dios sabe, Él sí lo sabe, que si hubiera tenido la oportunidad de oír el Evangelio, hubiera creído o no hubiera creído. Y muchas de estas personas que nunca oyeron el Evangelio estarán en el cielo. Pero muchos de los que oímos el Evangelio no estarán en el cielo, porque no han aceptado que son pecadores y que necesitan un Salvador. Habrá una expectación y horror en el día del juicio, queridos amigos. Fijaos, su trono, dice Daniel, es como llama de fuego. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice: tal será la justicia del que estará sentado en el gran trono, que los cielos y la tierra huirán de su presencia. No podrá resistir los cielos y la tierra la presencia de Dios por la justicia de Él. También en este mismo libro nos dice que los libros serán abiertos y los muertos, grandes y pequeños, de pie, reverentemente ante Dios. Como testigos allí estarán los cielos y la tierra, la que nos ha visto vivir, estará de testigo allí para hablar.
Hay mucho misterio que no conocemos, queridas almas. Pero no hay nada en esta tierra que no tenga vida. Las plantas tienen vida. Diréis, ¿los minerales? Yo creo que tienen vida. Porque en los minerales tú siembras un grano de trigo y nace. Pero un grano de trigo tú lo siembras en la luna y no nace. Allí sí que no hay vida. Pero aquí en la tierra lo que siembras, si hay riego, si el clima es oportuno, hay vida, nace. Pues la tierra y los cielos serán testigos delante de Dios de todo lo que hemos dicho. Dice la palabra de Dios en Mateo: toda palabra ociosa saldrá a juicio. Sí, toda palabra ociosa. Esos chistes verdes y graciosos que contamos, esas palabras soeces que decimos, todo eso que no le damos importancia, esas mentiras, todo eso que no damos importancia, saldrán a juicio, dice Dios. No lo digo yo. Y dice también en Eclesiastés: toda cosa oculta saldrá a juicio. Lo que hemos hecho en lo más escondido saldrá a juicio. Y dice más: y Dios no justificará al impío. No dirá, no ha hecho nada. No podrá decirlo, porque su justicia y su santidad no podrá tolerar tal cosa. Por esto, queridos amigos, tú y yo estamos perdidos por ese juicio que se ha de celebrar. Porque cuando no hayamos hecho otra cosa, palabras ociosas, ¿cuántas hemos dicho? Mentiras, aunque sean pequeñas según nosotros, ¿cuántas hemos dicho? Y esto saldrá a juicio, y esto será suficiente para condenarnos. Y pensad, queridos amigos, que allí en el juicio de Dios no valdrá lo que aquí pasa. Aquí corre mucho el dinero cuando hay un juicio. Si es don fulano o don mengano, se tiene en cuenta de qué familia es y de qué partido es, porque si es del mío y tal. Todo esto aquí se tiene en cuenta. Y cuando no hay otra cosa, si hay mucho dinero por delante, jueces y todo el mundo se vende. Pero allí no existirá tal cosa, sino que Dios no justificará al impío. De tal manera que tenemos que comparecer delante de Él. Y se hará tan limpiamente el juicio que, aunque no seamos abogados, vamos a entender muy bien el juicio. Y después de aclarado el juicio a nuestro juicio, tan aclarado y tan perfecto, que nosotros mismos nos daremos cuenta que la condenación la merecemos. Y después de todo esto, nos arrodillaremos delante de Dios diciendo: justos y verdaderos son tus juicios. Dice la Biblia por 2 veces que toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios. Toda rodilla, buenos y malos, justos e injustos, toda rodilla en ese juicio se doblará ante la presencia de Dios, porque verán que es justo y verdadero son sus juicios, sus caminos, que no se ha vendido. Diremos: Señor, tengo lo que me merezco, pero ya demasiado tarde. E iremos cada uno a nuestro lugar. Así que es por esto, queridas almas, por este juicio que se cierne sobre nosotros, tan limpio, que dice la palabra de Dios que allí, en el cielo, no puede entrar ni la mentira, porque si no el cielo dejaba de ser cielo. Desde el momento que la mentira entraba todo. Entonces, si estas cosas no entran y han de ser juzgadas, tú y yo estamos perdidos. Sinceramente, estamos perdidos, no podemos entrar a ese cielo. Es por eso que el Hijo de Dios dejó los cielos, se humanó en el vientre de la bendita Virgen María, tomó tu naturaleza y la mía, cargó tu sucio pecado y el mío, y la justicia de Dios cayó sobre él y no sobre ti, si tú crees y aceptas este hecho. Es por eso. Si no, ¿por qué iba a morir?
¿Por qué iba a venir? ¿Por qué morir y resucitar si no hacía falta? Fue necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado. Así que, queridas almas, he aquí por qué. Y dice el Señor, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores que se arrepienten, a eso he venido yo a llamar. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que padeció una sola vez por los pecados, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Si por la ley de Moisés, esos mandamientos de no matar, no adulterar, etcétera, no hemos podido ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que en Él cree. Querida alma, esto es así. ¿Por qué? Pues muy sencillo, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Hace muchos años, cientos de años, vino un emperador, bueno, le tocó en el trono ser emperador cuando murió el padre, muy justo, en China. Y había muchos ladrones en China cuando este emperador, y él tenía odio a los ladrones. Quería que su nación, si se caía 10 céntimos en el suelo, allí quedaran hasta que su dueño volviera a pasar o lo llevaran a la jefatura de policía. Pero había ladrones por todas partes. Y él legisló una ley. La ley decía, todo aquel que la justicia pille robando, se le quitarán los ojos. La ceguera total. La ceguera total. Al principio, mucha gente habituadas al robo tuvieron temor por aquella ley. Pero por fin los jueces cogieron a un muchacho. Y claro, lo condenaron a la ceguera total. Y él pidió que fuera juzgado por el mismo rey, el mismo emperador. Y el emperador lo juzgó. Y aquel que había caído en el robo era el propio hijo del emperador. El propio hijo, el heredero de todo. Lo habían cogido robando. Ante esto, todo el pueblo fue a ver el juicio. ¿Cómo va el emperador a condenar a su propio hijo, al futuro emperador? Se hizo justicia y él allí con su martillo dio el veredicto: la ceguera. Es condenado después del juicio. El hijo lloraba diciendo al padre: ¿qué va a hacer? La ceguera. Todo el mundo hizo "oh". Pero ante el temor del emperador, cada uno se fue callando y esperando a ver. Y dijo a los guardias: haced lo que tenéis que hacer. Ya estaban los guardias aprevenidos. Y el padre se marchó del tribunal. A los 5 minutos vino el padre, con los ojos sacados. El propio padre, con los ojos sacados. Trajeron al hijo, sin sacarle los ojos, claro está. Y entonces el hijo, al ver al padre que él le habían sacado los ojos en cambio de su propio hijo, porque el hijo decía que no lo amaba, cuando él, siendo padre y siendo legislador, siendo el emperador,